El profe Pablo Hueve, docente de nuestra Universidad Nacional de Río Cuarto y especialista en política internacional. Profe, gracias por venir al piso. Es un gusto estar con ustedes y sí, naturalmente que está muy cómodo, es su ambiente. ¿Sí? ¿Lo ve también como yo? Totalmente, totalmente. De hecho, hay un artículo hoy en un importante matutino afín al gobierno que plantea que fue el contexto político internacional el que aceleró el proceso para que se firmara este acuerdo. Ajá. ¿Eso no es por miedo a que Macri no sea reelecto? Esa es la razón. Lo que dijeron, entre otros, Merkel y algunos otros presidentes fue evitemos que vuelva el populismo, condicionémoslo a partir de un acuerdo. Sí. Bueno, en términos generales, más intercambio comercial suele ser beneficioso. En términos generales, después por supuesto hay que ver la letra chica de cada uno de los intercambios. Pero cuando se comercia más, ¿hay mejores resultados para las poblaciones o es una máxima que no funciona esa? David Ricardo, el autor de la teoría de que es bueno el comercio, va a decir siempre de que va a haber sectores que se van a beneficiar. La respuesta a esa pregunta que ha hecho Gonzalo tiene que ver con que cada estado importa y exporta. La suma y la resta de las importaciones y de las exportaciones es lo que nos va a decir quiénes son los ganadores y quiénes son los perdedores. Hoy, lo que nosotros podemos ver es que a partir del sistema ricardiano, del libre comercio, de las ventajas comparativas que empezó en el siglo XIX, concretamente ha habido enormes ventajas para el centro, yo soy de los que creen en la dicotomía centro-periferia, y ha habido enormes desventajas para la periferia. Y la periferia hoy ha tenido que ajustar a lo largo de décadas sus economías, algunos con éxito, Bolivia, Uruguay, otros con números macro relativamente exitosos, pero socialmente muy duros. Chile. Otros que van en camino a un ajuste brutal en el sistema previsional que no le está resultando fácil, como Brasil, y ese es nuestro espejo, Brasil. Porque lo que vaya a hacer Brasil es probable que lo plantee Argentina. Hablamos Unión Europea por un lado, Mercosur por el otro. Sí. Economía súper desarrollada, sí, súper industrializada. Bajos impuestos. Bajos impuestos, exacto. Contra una economía primarizada, sí, con muchas dificultades, mucho atraso, poco desarrollo. ¿Se puede firmar un acuerdo y que sea positivo para este segundo bloque? Los acuerdos no son malos en sí mismos ni buenos en sí mismos. Nosotros decíamos el viernes cuando nos consultaban de otros lugares y la reunión que tuvimos en la Cátedra de Derecho Internacional Público, lo que veíamos es, el acuerdo en sí no es malo. El acuerdo establece, por ejemplo, que los productos del Mercosur tienen ni bien se apruebe esto, ojo. Sí, no está aprobado. No, claro. Estamos hablando de dentro de 3 años. Claro. Son más de 30 parlamentos que lo tienen que aprobar. Automáticamente, ni bien se apruebe, los productos del Mercosur entran sin ningún tipo de arancel a la Unión Europea. De hecho, los vinculados al sector agropecuario de la Unión Europea ya están poniendo su grito en el cielo porque dicen que no pueden competir con nuestros productos. Claro, que son los más desarrollados nuestros. Claro, ¿no? Además porque esto implicaría que Francia, por ejemplo, tenga que sacar los subsidios. Claro. Los productos de Europa tienen para entrar al Mercosur un plazo entre 5 y 15 años para que se desgraven. Por lo tanto, habría una ventaja comparativa a favor del Mercosur. El sistema automotriz no va a empezar antes de los 17 años. 17 años. Pero en el medio de todo esto, y contestando concretamente su pregunta, Gonzalo, acá hay una cuestión que es que mientras Europa tiene para los pequeños y medianos empresarios y comerciantes tasas de interés anuales del 2 al 5%, aquí los empresarios argentinos tienen descubierto bancario del 9% mensual. Sí. En Europa la tasa de inflación no supera el dígito, acá tenemos un 40%. En Europa los impuestos no superan el 26 o 27%, aquí en algunos rubros se llega al 60%. Es decir, habría que hacer un tremendo ajuste macroeconómico donde indudablemente quien lo terminaría pagando es el sector asalariado. ¿Por qué? Porque el Estado tendría que cortar una cantidad de programas, el Estado tendría que ajustar la economía y naturalmente que hablar de la competitividad implicaría ajustar el régimen laboral y ajustar el régimen previsional. Ya lo dijo Piketty. Sí. Ya lo dijo Piketty. Por ejemplo, Pablo, si para ponernos en ejemplos concretos, yo hago cervezas artesanales y las quiero llevar a Alemania o Holanda, por ejemplo. Hoy, si se aprobara hoy el acuerdo, tu cerveza artesanal entraría en Europa, en la Unión Europea, no en Europa, en la Unión Europea, sin ningún tipo de impuestos.
pero dentro de 5 años vos tendrías que competir con la cerveza artesanal de Alemania, con la cerveza artesanal de los Países Bajos, de sectores como Baviera, etc. El sector agropecuario sería el gran ganador, sin lugar a dudas. El sector industrial, si hoy por hoy no podría competir. Por otro lado, una de las herramientas de política económica, que es la fijación del tipo de cambio, el Estado tendría que olvidarse de eso. Es decir, el señor presidente decía recién en este artículo que ustedes pusieron en el aire que esto da certeza y que da credibilidad a largo plazo. Es decir, lo que está diciendo el señor presidente es que de alguna manera las políticas macro no van a ser en un alto porcentaje discrecionalidad de los gobiernos, sino que van a estar establecidas por, entre comillas, técnicos. El viejo dilema en la Unión Europea cuando la eurozona se transforma en zona euro. Es decir, cuando aparece la moneda única, donde Francia y Alemania discutían cómo tenía que ser el Banco Central Europeo. Gana Alemania, que significa que el Banco Central Europeo maneja absolutamente todas las variables que hoy discrecionalmente maneja el Estado argentino. Claro. Pablo, ¿y cómo ve esto el resto de la comunidad mundial hacia Argentina, por ejemplo? No sé, ¿cómo lo ve Estados Unidos? Obviamente que es una excelente pregunta. Obviamente que Estados Unidos, que desde hace 120 años nunca dejó de plantear el AICA, 120 años, y sigue con esa idea, esto es un precedente necesario para volver a plantear el AICA, porque si Mercosur y Unión Europea, dos de los bloques más grandes del mundo, de 800 millones de habitantes, van en un lapso de 5 a 15 años, que para la historia no significa nada. Para nosotros es un abrir y cerrar de ojos. Exacto. Para ellos, claro. Para ellos es volver a plantear, bueno, ya que Mercosur y Unión Europea firman este acuerdo, ¿por qué no lo hacemos a lo largo de toda América? Pablo, ¿cuál es el trabajo del canciller Furi? ¿Qué opinión te merece? Yo no soy muy respetuoso de su trabajo como canciller. De hecho, creo que aquí hay 2 personas de Cancillería y de Comercio Exterior que son las que han trabajado. Porque ni siquiera la ex canciller Malcorra fue buena en esto. De hecho, que a ella le sacan en gran parte por este tema. Agradezco mucho la pregunta. Aquí está Horacio Reiser, que es el encargado de negociaciones internacionales, y Marisa Bicher, que es la encargada, una subsecretaria que ha trabajado fuertemente en esto. Son las 2 personas que han llevado adelante a lo largo de este gobierno. Pero esto es algo que se llevó a cabo durante 20 años. Sí, en el 99 comenzaron. Exactamente, con Carlos Menem. Esto es un proyecto con el cual el doctor Carlos Menem se sentiría feliz. ¿Y los gobiernos intermedios qué hicieron? ¿Lo durmieron? No. ¿O lo continuaron? Otra excelente pregunta. Lo continúan, pero lo que pasa es que como acá no hay políticas de Estado, Gonzalo, un gobierno plantea la apertura absoluta como era el de Carlos Menem, o este gobierno, que son muy similares, y otros gobiernos plantean cómo podemos seguir manteniendo el proteccionismo en áreas estratégicas como las autopartistas, que era lo que plantearon los gobiernos de 2003 a 2015. Me vuelvo sobre la pregunta de Estados Unidos. Ahora el accionar de Estados Unidos busca broquelar y que no se le escapen los del patio trasero. Bueno, acá hay cosas que son sumamente cómicas, ¿no? Mientras Argentina y la Unión Europea estamos planteando una apertura económica absoluta al estilo China, Estados Unidos, los líderes del libre cambio, son los que se han transformado en los grandes kirchneristas, digamos, para plantear... ¿Trump es kirchnerista? ¿Podemos poner el título o no? A mí no me cabe la menor duda de que más allá de lo que él diga, en Argentina votaría por Fernández. Y ellos están planteando el proteccionismo. Hablemos de las sanciones a las empresas que se fueron a producir a México para abaratar los costos en Estados Unidos. Y hoy está diciendo, a mí no me preocupa que aumente la inflación en Estados Unidos, vuelvan a producir en Estados Unidos. Veía ahí la imagen Macri con Jair Mesías Bolsonaro. ¿Cuál es la...? Bueno, no sé de todo, Mesías... Es un mal guiño de sus padres, en todo caso, no sé. Bueno, era chiquito. Claro, ¿qué beneficio tendría Brasil con esto? Otra excelente pregunta. En algún momento Arturo Frondizi les habría comentado a ustedes que el modelo de desarrollo Brasil impuesto por la dictadura de 1964 no es el modelo de desarrollo que necesita Argentina. El modelo de desarrollo de Brasil es un modelo de desarrollo típicamente liberal, es decir, desarrollo puertas afuera, de acuerdo a lo que necesita el exterior. Argentina no debe mirar ese modelo de desarrollo, que es un modelo de desarrollo puertas afuera, sino buscar integración nacional y desarrollo. Este tipo de acuerdos, más allá de que vuelvo a repetir que los acuerdos no son buenos y malos en sí mismos, parece pensado con la actual estructura macroeconómica, la actual estructura impositiva y la actual estructura de infraestructura
Argentina para el conurbano bonaerense. O sea, hay 23 o 22 distritos que estarían de más en Argentina. Mientras que en Brasil se buscó la integración, primero vial, el país está dividido en cuadrículas, a diferencia de Argentina, y por otro lado, en Brasil, la pobreza, el racismo, la xenofobia nunca fueron políticas de Estado para combatirlo. En Argentina hemos tenido otra mirada. Lamentablemente, creo que hoy hay un gobierno argentino, yo creo que al presidente se le escapó, planteando eso de que la inmigración europea y qué sé yo cuánto, Sí. hubo algo de Sarmiento en esa declaración, pero Argentina siempre fue un crisol y siempre miró al mundo y el mundo nos miró a nosotros. No debemos cerrarnos en eso. No quiero que se nos vaya el tiempo sin preguntarte, porque hablando de Donald Trump, estuvo con Xi Jinping primero, Sí. en medio de una guerra comercial, supuestamente, que ha bajado un poco los decibeles, pero sigue estando. Y Y, luego después con el con líder Kim norcoreano. Jong-un, en Corea del Norte, una cosa Corea del Norte. histórica, ¿no? Para un presidente estadounidense. La política internacional de Trump es indescifrable, ¿no? Es absolutamente indescifrable, es imprevisible, pero esto demuestra que más allá de su discurso violento, aguerrido, etcétera, alguien dijo que no era Terminator sino Negotiator. Está gobernando Estados Unidos como un empresario. Es decir, yo meto el cuchillo para ver hasta dónde se aflojan ustedes. Y esto tiene que ver con algo. Primero habla con Xi Jinping y luego con Kim Jong-un. Es decir, claramente lo que habíamos dicho, inclusive en este mismo espacio hace unos meses, Corea del Norte va a llegar hasta donde lo deje llegar China. Y en este sentido, El sostén es China. el sostén es China. El diálogo con Xi Jinping le abrió las puertas también para ver hasta dónde podía llegar Kim Jong-un. 30 pasos dentro del territorio Claro, en la frontera ahí, norcoreano, ¿no? la zona Sí, señor. desmilitarizada. Sí, señor, exactamente. Y con Irán, Irán, Estados Unidos, lo mismo. Sí, ojo que ahí hay otro tema. El Golfo Pérsico, que es por donde pasa el 35% de El la estrecho de producción, Hormuz. y el estrecho de Hormuz concretamente, donde el canal de navegación está sobre la costa iraní, o sea, en aguas iraníes, se ha transformado en un lugar de amenazas. Estados Unidos sabe que Irán no es Irak. Irán también sabe que tiene que dar alguna manifestación porque está rodeado de tropas hostiles en Afganistán, en Pakistán, en Irak. Aunque Irak está dando un giro que es muy interesante de seguirlo, de dejar la influencia norteamericana para acercarse a Irán, a Rusia y concretamente a la situación interna de Siria. No tiene nada que ver con esto que estamos hablando, pero decís Irán y me voy a meter en un terreno súper espinoso. Podemos estar años hablando de lo mismo, pero no vamos a tener una respuesta. Pero te lo pregunto como ciudadano. ¿La causa me vas a ir en ese stand-by ad eternum para toda la vida? Mientras en Argentina sigamos pensando que la causa AMIA tiene que ver con Irán, va a seguir dormida. Cuando alguien empiece La pista a ver, de Nisman, que era la pista de Irán. la pista de Nisman, que yo la tengo en mi casa, que tiene más de 500 páginas y que como abogado la he leído varias veces y no hay una sola prueba. Es un hermoso relato. Hasta que no se analice el impacto de Siria, el impacto del menemismo y el impacto de la Policía Federal y de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, que fueron los grandes autores de este atentado, donde no hubo ninguna trafic, donde la bomba estuvo adentro, donde el propio hall de la AMIA se transformó en una tobera para dañar el edificio del frente y que no se dañara ninguno de los dos edificios laterales. Si no se analiza las diferencias que había entre la AMIA y la DAIA, donde unos apoyaban el plan, recordemos los años, donde se apoyaba la negociación de Oslo para la paz con los palestinos y otros cuestionaban al gobierno laborista de Rabin y su sucesor Shimon Peres, y este atentado vino bárbaro para decir el plan de paz es inviable porque los islamistas van a atacar allá y acá. Estados Unidos quiere mantener eso. Por supuesto. Para Estados Unidos es Irán. Y Argentina, Claro. donde tenemos institucionalmente, y perdón, por favor, porque me extiendo demasiado, un poder judicial que no tiene firmeza. Argentina, un país con incapacidad de investigar, donde no tenemos investigadores y donde las policías, cuyas cúpulas siguen siendo fuertemente antisemitas, Argentina nunca va a lograr aclarar estas cosas. Pablo, Sí, que San Lorenzo volvió Boedo, perdón. Sí. entre Bueno, terminó con una buena. Claro. ¿Qué? Una miles de fiesta personas, azulgrana. cientos de miles de personas en la calle. Creo que se van a caer muchos mitos de quiénes son la mitad más uno y qué sé yo. O tira una bombita antes de Claro, terminar. Pablo, gracias como siempre, A un ustedes, gusto. por Siempre favor. nos falta tiempo para La poder culpa hablar. es mía, hay que decirle. Gracias, Pablo. A ustedes.